El hombre que nunca murió. Durante mucho tiempo el hombre ha buscado la manera de lograr la inmortalidad, o por lo menos obtener la longevidad de la que gozaban los profetas en la antigüedad. Se dedicaron a buscar con ahínco la piedra filosofal, que era una substancia divina capaz de transmutar el plomo en oro y otorgar la eterna juventud. Esos hombres que intentaron hallar la fórmula de tal sustancia en la Edad Media fueron los precursores de la ciencia química de nuestro tiempo, aunque también hay que decirlo, fueron perseguidos ferozmente por la Inquisición, para enseguida acusarlos de hechicería y posteriormente quemarlos en la hoguera. Parece que nadie lo logró, con la excepción del conde de Saint-Germain, allá por los años 1750. Él nos habla de la llama violeta, que es una energía capaz de proyectar a la materia de su estado natural a uno más elevado, aumentando su frecuencia. Por eso no es de extrañarse que siempre se viera joven a pesar de que pasaran los años. Por otro lado, si hablamos de Jesucristo, tenemos que decir que Él sí murió en la cruz, aunque probablemente haya resucitado en 3 días, como nos lo dice la Sagrada Escritura. Resulta paradójico cómo es que un ser que tiene el control sobre vida y muerte muriera. Él nunca usó ese poder para salvarse, pero sí salvó a Lázaro. Todo ello ocurrió, quizás, porque esa no era la voluntad del Padre. Al menos eso nos dio a entender, cuando estando en la cruz y a punto de morir, dejó su suerte a la voluntad de Dios. Pero la historia más fascinante, y que se refiere a la historia del hombre que nunca murió, nos la cuenta un libro que se llama El Libro Blanco de Ramtha, canalizado por una mujer americana llamada J.Z. Kunait. Este libro, que hoy es desconocido por mucha gente, era un bestseller en los Estados Unidos a mediados de los años 80 del siglo pasado. La historia se sitúa en los continentes perdidos de Lemuria y la Atlántida, hace muchísimos milenios atrás de nuestro tiempo. Y ocurrió lo siguiente, que un niño nació en Lemuria y luego llegó a la Atlántida. Siendo los lemures despreciados, esclavizados, escupidos y hasta orinados por los soberbios atlantes, que manejaban una alta tecnología. La madre de aquel niño murió de hambre en la más absoluta pobreza, y a su hermano, que era de otro padre, se lo habían llevado hacia otro sitio, un Atlante libidinoso. Fue así como se quedó solo, y en un principio no culpó al Dios desconocido en el que ellos creían. Pero ocurrió que un día vio a lo lejos una gran montaña, y pensó que si en algún lugar estaba su Dios, sería allí. Así que caminó durante 90 días, comiendo raíces y hormigas, hasta que llegó a la cima, pero no halló al Dios, sino solo un terrible frío, que le congeló las lágrimas que derramó por la decepción de haber viajado para nada. En eso estaba cuando de pronto se le apareció una bella mujer que le entregó una gran espada gigante que un solo hombre no podía cargar. Sin embargo, para el muchacho no pesaba la gran cosa. Se le pidió que la usara para el bien. Ya no sentía frío, y al voltear a ver en donde había caído su última lágrima, pudo ver cómo crecía una hermosa flor. Comprendió entonces que se trataba de la esperanza. Sin embargo, para él había pocas esperanzas. Decepcionado de la vida por no tener familia, empezó a pelear contra los atlantes sin miedo alguno y deseando que lo asesinaran porque ya no quería vivir. Pero resulta que cuando no existe el miedo, el triunfo te acompaña, y así ocurrió. Un buen día, aún siendo un muchacho y teniendo algo así como a 500 personas que le seguían, quiso renunciar a continuar dirigiéndolas, pero cuando le cantaron una canción, lo convencieron de permanecer luchando, no por la esperanza de él, porque él ya había perdido la suya, sino luchar por la esperanza de los demás. Cruzaron bosques y desiertos, ríos y montañas, sin un rumbo fijo, de uno a otro lado. Poco a poco su ejército se hacía cada vez más grande por la gente que se le sumaba, de tal suerte que llegó a reunir a más de 2 millones de personas que vagaban de un lugar a otro y que sembraban la justicia por donde pasaban.
aterrorizaban a los villanos y defendían a los débiles. Pero ocurrió que un día, al pasar por un territorio, un mensajero lo invitó a ver a su rey. Acudió. Se trataba de un lujoso palacio que tenía exquisitas habitaciones, mujeres hermosas, jardines esplendorosos, grandes riquezas y sirvientes mudos a los que se les había cortado la lengua. Al día siguiente le pidieron que entregara su espada y lo invitaron a pasar a una habitación donde había unos esclavos negros altos y todos decorados con oro y piedras preciosas hasta en los pies. Luego de un pequeño diálogo con su rey, que tenía un cuerpo atlético, aunque no muy alto de estatura, uno de los negros le enterró una gran espada por la espalda, de suerte tal que ésta le atravesó su cuerpo totalmente. Cayó al suelo y sintió cómo se le escapaba la vida al ver correr su sangre. Pensó en muchas cosas en ese momento y creyó que su fin había llegado. No obstante, una voz en su interior le dijo: «Levántate, levántate», y se levantó. En ese momento todos huyeron del palacio, pues comprobaron que lo que se decía de él, que era inmortal, parecía que era cierto. Enseguida de ello arrasó con ese reino. Regresando a la espada que le enterraron, tardó varios meses en recuperarse, y mientras eso ocurría, soñaba y deseaba fervientemente ser como el viento. Esa idea le obsesionaba a todas horas del día, y todos los días quería lo mismo. Tal fue su grado de obsesión que llegó el momento en que lo logró. Se convirtió en el viento. Se trataba de un poder que ejercía a voluntad, y en el momento que lo deseara. Fue así como se puso a espiar a sus enemigos para saber cómo lo iban a atacar. Como habrán adivinado, por supuesto que él se anticipaba a sus enemigos y siempre los vencía. Con este nuevo poder logró dominar las 2/3 partes de los territorios del planeta. Sin embargo, y aunque no lo queramos, para los seres terrestres todo tiene su final. A los 63 años de edad, cerca del río Indo, por supuesto el de la India, estando con un grupo de guerreros y algunas mujeres, este hombre comenzó a elevarse del suelo, mientras que los guerreros arrojaban sus espadas. Las mujeres miraban espantadas cómo Ramta se despedía de todos ellos para no volver jamás. Su gente le llamaba Ram, que en inglés significa carnero. Llegó a tener en la planicie un palacio que albergaba a 130 de sus hijos, bien cuidados y protegidos. A veces estaba allí y a veces vivía en la montaña, en un terraplén rodeado de soldados, donde la vida era más aburrida. Esa es, pues, su historia. Según el documento referido, ese ser nunca murió físicamente, simplemente cambió de uno a otro plano de existencia. Lean el documento, es interesante, y suscríbanse a mi canal y denle un like si les gustó la información.